Hola chicos, ¿cómo están? Bien, continuando con el desarrollo de las sesiones, a continuación voy a hacer un breve resumen, ¿no? Y acerca de la sesión número 9, correspondiente a la semana 9 del curso de procesos industriales. En esta semana, pues, se va a tratar el tema de sucroenergía, azúcar de caña. Vamos a hablar sobre la industria de la obtención de azúcar a partir de la caña. Es un tema muy interesante, es un tema muy bonito. Todas las tenemos industrias azucareras pues, cerca de nuestro entorno, entonces es muy importante conocer este tema. Bueno, saberes previos, recuerden que es parte y esto ayuda pues para el debate, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción de azúcar de caña? ¿Qué es POL? ¿Qué es BRICS? En toda empresa azucarera, pues estos términos son claves. Y es más, a veces en la entrevista, de todas maneras, te van a preguntar qué es POL o qué es BRICS, o las etapas del proceso. Y bueno, la pregunta general del debate, como en cada clase lo desarrollamos, pues la pregunta es sobre la problematización. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de producción de azúcar rubia y azúcar refinada? Bueno, una gran pregunta que, como en cada clase, pues lo debatimos en el desarrollo de la sesión, en el modo presencial, ¿correcto? Al final ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones en los procesos de producción de azúcar de caña. Un video de motivación, como cada clase hemos venido desarrollando, un video muy interesante. Y bien, el desarrollo del tema. Bueno, para mencionar, por ejemplo, que en nuestro país, bueno, la obtención de azúcar se hace a partir de la caña, ¿correcto? Pero no es la única materia a partir de la cual se puede obtener azúcar. Por ejemplo, Brasil lo obtiene a partir de la remolacha, ¿correcto? Entonces, se han hecho pruebas, por ejemplo, a partir del maíz también se puede obtener azúcar. La idea es que tenga dentro de la estructura eh, azúcares, ¿no? Los cuales pues van a permitir la recuperación de ellos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Eh, hablando ya netamente de la caña, pues en nuestro país esta caña está en constante riego, siempre se riega, ¿no? Hasta antes de los 2 meses de corte o de cosecha. Por ejemplo, a veces hay cañas en las que se cosechan a los 6 meses. Entonces, el riego se hace los 4 primeros meses. Se riega todos los días. Los 2 últimos meses ya no es necesario, ¿no? Entonces, no digo que no se va a dar. Hay empresas que probablemente lo realicen, pero de repente menor, digamos, en pocos días, ¿no? Pero los 4 primeros meses sí, full riego tiene que estar. Hay cañas que, por ejemplo, se cosecha al año, entonces tiene que regarse los 8 primeros meses, perdón, los 10 primeros meses. Eso también va a depender a la calidad de caña. Bueno, pues las calidades o tipos de caña, pues, son varias, pero cada una de ellas ya, en base a pruebas en laboratorio, ¿no? Se determina el tiempo exacto y la forma de riego, ¿no? Entonces, aún pues se sigue usando el riego por gravedad, ¿no? Es decir, se tiene una sequía y se deja pues que el agua pueda transcurrir sobre ciertos canales y de esa forma pues se pueda regar, ¿correcto? Entonces es muy importante conocer un poco sobre el tema ya, digamos, eso es de campo, ¿no? Es importante conocer. Bien, bueno, el componente principal químico de la caña de azúcar es la sacarosa. La sacarosa es un polisacárido, como podemos apreciar acá. Miren, tiene esta estructura, acá una estructura hexagonal y acá una pentagonal. La fórmula de la sacarosa es C12H22O11, ¿no? Ese polisacárido está conformado por glucosa y fructosa. En este cuadro número 1 nos muestra la composición de la caña de azúcar. Estas composiciones son referenciales. Recuerden que cada empresa ya maneja
sus propios rangos también, pero estos datos son referenciales, ¿correcto? Entonces, los valores de cada empresa que se dedica a la obtención de azúcar a partir de la caña, pues no tiene que estar ni muy lejos ni muy cerca de estos valores, ¿no? Un contenido de agua entre el 68 y 75%, sacarosa 7 a 20%, fibra entre 8 y 16%, ceniza 3 a 18%, orgánicos no azúcares de 5 a 15%, azúcares reductores de 0 a 2%, ¿no? Bien. Los principales departamentos productores de azúcar en nuestro país, ¿no? La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Arequipa. En el caso, pues, de nuestra región, tenemos las empresas Cartavio, Casa Grande, Laredo. En el caso de Lambayeque está Cayalti, Pucallá, Pomalca, Pumán. En Ancash tenemos a San Jacinto. En Lima, Andahuasi, El Ingenio, Paramonga. En Arequipa, Chucarapi. Bueno, las empresas, por ejemplo, azucareras que están en el norte del país pertenecen al Grupo Gloria, ¿no? Entonces es un grupo muy grande y los ingenios azucareros, pues con el pasar del tiempo han ido evolucionando con el uso, con la tecnología, pues se han ido optimizando los procesos. Ahora se da un valor agregado a los residuos, ¿no? En el caso del bagazo, por ejemplo, ¿no? Para hacer el industria del papel. Bueno, estas empresas pues producen azúcar, azúcar rubia, azúcar blanca, en fin, de acuerdo a lo que el cliente pide. Y pues ya que el azúcar tiene bastantes usos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se usa en la pastelería, en la galletería, en las industrias del chocolate, por ejemplo, dulces, en los jugos, alimentos, bebidas, las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Lácteos. Entonces, es de suma importancia esta industria, ya que va a permitir, pues, eh, va a servir como materia prima para otros procesos en sí, ¿correcto? Bien, hay términos que nunca se deben olvidar y esto sí es de suma importancia, ya que en una entrevista, si vas para una industria azucarera, te van a hacer estas preguntas, ¿no? Lo más probable. Por ejemplo, ¿qué es BRICS? Entonces, el BRICS es el porcentaje básico de sólidos solubles totales en un producto azucarado. Entonces, si yo digo, por ejemplo, es de 70 BRICS, ¿qué quiere decir? Que es igual al 70% de sólidos solubles totales, ¿no? Entonces, la sacarosa, por ejemplo, no es un sólido soluble total. ¿Sí? Entonces, eso, a donde vayan, pues, van a escuchar, van a hablar, van a escuchar, oír de este término. El POL, bueno, el POL es el contenido aparente de sacarosa en un producto azucarado, es el contenido aparente. Por ejemplo, hay soluciones que son pues puras de sacarosa, el POL equivale al porcentaje másico de sacarosa real. La pureza, bueno, tenemos dos tipos de pureza, la pureza real y la pureza aparente, ¿no? La pureza real es la proporción de sacarosa en sólidos solubles totales de sustancia azucarada. Proporción de sacarosa. Y la pureza aparente es la relación Base-Pol, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, dentro del proceso de azúcar siempre van a escuchar estos términos. Entonces hay que manejarlos a la perfección. Bien. Eh, el proceso de producción. Bueno, el proceso de producción consta del pesaje y la preparación de caña. Previo a ello, pues, antiguamente la caña se quema o se quemaba, ¿no? Pero hoy en día ya existen máquinas que te permiten la extracción directa, ¿no? De la caña. El quemar caña, pues ahí genera aspectos, en el caso de la generación de humos y el impacto es la contaminación hacia el aire, ¿no? En este caso. Entonces es un tema ya que es una problemática que con el tiempo lo que se ha tratado de solucionar, ¿no? Y pues se viene haciendo, ¿no? Hay empresas que ya están adquiriendo máquinas con el fin de hacer el cortado directo a las plantas, ¿sí? Bueno, entonces una vez que, por ejemplo, se quema la caña, se recoge en camiones, ¿sí? Pues estas son transportadas hacia el ingenio o la planta del proceso.
Entonces, la primera etapa va a ser el pesaje y la preparación de caña. Siempre toda materia prima va a ser pesada para ver al final la producción, ¿no? Entonces, las unidades pues que van a recoger la caña, primero son taradas, luego con la masa de caña en sí, bueno, nuevamente se pesa y por diferencia sale el peso de la caña neta, ¿no? Una vez que se tiene el control de peso, se hace la descarga en la mesa de recepción y por ejemplo, eh, una vez que se ha descargado, pues la caña es transportada hacia las cuchillas picadoras, ¿no? Para desfibrar la caña. ¿Sí? Desfibrar la caña. Hay empresas que, por ejemplo, le hacen un lavado previo con agua entre una temperatura de 45 a 50 grados Celsius para eliminar, por ejemplo, partículas de tierra, ¿no? Arena que pueda haber. Entonces hay empresas que utilizan eh, el agua y esa temperatura, ¿correcto? Entre 45 a 50 grados Celsius. Una vez que se ha picado, ¿sí? La caña entra a la etapa de moliendo. Entonces, la etapa de moliendo es un proceso continuo que se realiza en un tandem de 4 a 6 molinos. Ahora, cada tandem va a constar de 3 a 4 eh, cilindros, ¿no? Por ejemplo, este es un tandem de 4 cilindros. Estos cilindros se le llaman masas con Z, ¿correcto? Entonces, imagínense, son entre 3 y 4, ¿no? Ahora, tenemos de 4 masas. Hay empresas que, pues, utilizan molinos de 3 masas. Entonces, eso ya, de alguna u otra forma, pues, depende del estudio, ¿correcto? De repente hay empresas que les afecten el proceso, ¿no? En el rendimiento, entonces ellos van a hacer pruebas para elegir ya sea el de 3 o el de 4. Ahora, el primer tandem, ¿no? O molino extrae pues jugo seco, ¿no? Este jugo seco, ¿qué quiere decir seco? Que la materia prima que ha sido cortada, picada, va a pasar directo al molino. En cambio, a partir del segundo tandem hasta el último, se va a utilizar agua de inhibición. Entonces, ¿qué quiere decir agua de inhibición? Se va a utilizar del último tandem hasta el segundo, se va a recircular agua, ¿no? Con la finalidad de hacer una lixiviación, ¿cierto? Entonces se va a utilizar agua. Entonces, se utiliza agua caliente, ¿no? Agua caliente desde el último molino para pasar así sucesivamente hasta el segundo molino, con la finalidad de extraer todo el jugo posible. Y ese jugo que se obtiene se le llama jugo secundario. Entonces, al final se irá a mezclar el jugo primario, que es en seco, más el jugo secundario, y nos dará un jugo mixto. Entonces, el jugo mixto es el producto que se obtiene de esta etapa, y el otro producto es el bagazo, ¿no? El bagazo es el subproducto que se obtiene en esta etapa. Eh, este jugo mezclado va a pasar por un filtro, ya que a veces eh, va a quedar trazos o trazas, mejor dicho, de bagacillo. Entonces, tiene que filtrarse el jugo. Se utiliza un filtro parabólico, estático. Bueno, son dos, ¿no? Este filtro consta de dos mallas, la primera de 1 milímetro de diámetro de orificio y la segunda de 0,6 milímetros de altura. Entonces, el objetivo de lo que se busca es eliminar las partículas sólidas insolubles, en este caso, pues, el bagacillo. Una vez que se elimina el bagacillo, lo que se busca es la alcalinización. La alcalinización que consiste en agregar cal al jugo. Y el objetivo es la remoción de sustancias no azúcares y la estabilización del pH del jugo. Eh, el jugo directo de caña es ligeramente ácido, ¿sí? Es decir, este está más o menos entre 5, no 5,5 a 6. Entonces, por ejemplo, si no se neutraliza,
la glucosa se va a invertir en sacarosa o lebulosa. Entonces, al invertirse ya no se va a poder obtener azúcar. Entonces no nos va a servir la materia prima. Entonces, por eso que se tiene que elevar el pH, ¿no? Ligeramente básico, con la finalidad de que la sacarosa pues no se invierta y se pueda desarrollar el proceso de la mejor manera. La lechada de cal que se utiliza tiene que tener una densidad de entre 6 a 10 grados Baumol. Una vez que se ha encalado, pues el jugo va a pasar a un calentamiento a través que se da entre intercambiadores de calor. Como se utiliza agua de ebullición entre 40 y 50 grados Celsius, entonces el agua prácticamente va a tener una temperatura, o el jugo mezclado, perdón, va a tener una temperatura entre 30 y 40 grados Celsius. Entonces, en el calentamiento previo, que se da en un intercambiador de calor, se le lleva hasta 103 hasta 105 grados Celsius. Luego, de ahí pasa también a un tanque flash donde sigue el calentamiento. Sí, es un primer tanque de autoevaporación. Concluye las reacciones de clarificación, porque la cal también va a ayudar a que precipiten sustancias insolubles. Entonces acá en el tanque flash pues se va a generar mayor cantidad de sustancias de azúcares. Bien, luego pasa por un clarificador. Este clarificador lo que busca es eliminar las sustancias de azúcares. El lodo que se obtiene en este clarificador se le llama cachaza. El jugo es un jugo clarificado y la temperatura del jugo clarificado está entre 98 y 99 grados Celsius. Si la temperatura disminuye, ¿qué sucede? Si la temperatura disminuye, va a salir insoluble y eso afecta la calidad del azúcar. Entonces, de la cachaza, pues la cachaza tiene todavía contenido de azúcar, ¿no? Entonces, lo que se hace es filtrar la cachaza. Y para ello se mezcla el fango con el bagacillo. Y se utiliza filtros, ¿no? Por ejemplo, el fango se mezcla con el bagacillo, se utiliza filtro rotatorio del vacío. El filtrado se envía al tanque de neutralización, ¿no? Nuevamente, en el caso de que el pH pues, se regula, se neutraliza. Ahora, la parte sólida o la torta, ¿no? Que se obtiene, se utiliza, pues, por ejemplo, para utilizarlo durante la cosecha, perdón, durante la siembra, ¿no? Ya que se utiliza como compost esta cachaza. Entonces, si se obtiene, por ejemplo, este clarificador, se obtiene un jugo de baja calidad, pues se envía al tanque de neutralización nuevamente, ¿no? Una vez que ya se tiene, se eliminó el bagacillo, el jugo es colado. Hasta ahí el jugo tiene una concentración entre 14 y 18 grados Brix. La temperatura aproximadamente está entre 100 grados Celsius y la pureza va a ser mayor que la pureza del jugo mezclado. En ese colado pues se elimina el bagacillo y otros insolubles también. ¿Sí? Calentamiento del jugo, claro. Bien, hasta ahí ya tengo prácticamente casi el jugo. ¿Sí? Eh, Luego se hace un calentamiento nuevamente el jugo para que entren los evaporadores, pero previo ello se calienta para proporcionar un aumento de la economía energética. Y con la economía energética es o el rendimiento, ¿no? Puede ser el flujo máximo de agua evaporada entre el flujo máximo de vapor consumido. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La evaporación, bueno, se utilizan evaporadores de triple efecto aproximadamente. El primer evaporador es calentado con vapor saturado. El concentrado, ¿sí? Se le llama jarabe o meladura.
salir con una concentración de 65 grados Brix. Entonces, de alguna u otra forma, sí, se mejora el proceso con ello, ¿correcto? Entonces, sí es muy importante conocer sobre cada una de estas etapas. Bueno, en la cristalización se utiliza un cristalizador, se lleva a cabo en tachos al vacío, que es un tacho es un evaporador, ¿no? Simple. Y se acelera el proceso accionando granos microscópicos de azúcar, semillas, para acelerar el proceso. Los productos es la masa cocida, que contiene cristales de azúcar, perdón, y miel, ¿no? Ahora, en la cristalización se va a obtener pues un azúcar o una miel con una pureza de mayor al 80%, ¿no? Si se obtiene con una pureza mayor al 80%, se obtienen tres tipos de azúcar, azúcar A, B y C. Y si la pureza es menor al 80, se obtienen dos tipos de azúcar, A y C. La mezcla entre el tipo A y B y C, si la pureza es mayor al 80, se obtiene el crudo comercial, azúcar. El centrifugado, la miel está pues con agua, entonces lo que se busca es con el centrifugado lavar la masa cocida. Se utiliza revoluciones aproximadamente entre 1000 y 1800, ¿ya? Es muy importante controlar también la etapa centrifugada. Luego viene el secado, el enfriado y el envasado, ¿no? Se utiliza secadores rotatorios, temperatura de 60 grados Celsius. Sí, la temperatura de secado es 60 grados Celsius en contracorriente, aire a contracorriente. Entonces es una importancia conocer este proceso. Bien, ahí está todo el diagrama de flujo. En este caso es el proceso de la empresa Semicaña. Ya en clase les voy a explicar algunos puntos para hacer hincapié, recordar y hacer ampliar el debate, ¿no? Hay una práctica también grupal número 9. En conclusión, pues, dependiendo del tipo, calidad de azúcar que yo quiera fabricar, mis etapas van a cambiar, como este diagrama les voy a explicar en clase también, ¿no? Ya que hay que ser puntual y específicos. Ya que acá, por ejemplo, para azúcar rubia, perdón, azúcar blanca se utiliza un proceso de sulfitación, ¿no? Entonces es importante conocer ello. Tienen una actividad para casa, la referencia bibliográfica y la bibliografía. Bien, entonces jóvenes, el tema del azúcar pues es un tema muy bonito, muy interesante. En clase vamos a debatir bastante, vamos a hablar bastante de este tema, sí, porque nos interesa. Bien chicos, eso sería todo respecto al tema, un pequeño resumen, no se olviden de leer sus referencias bibliográficas y cualquier duda o consulta no duden en escribir. Hasta luego jóvenes.